desde Agua Prieta, Sonora, frontera con Douglas, Arizona. Yo soy Miriam Maldonado Escobar y tengo el privilegio de servir de parte de Misión Mundial de la Iglesia Presbiteriana con el Ministerio Interfronterizo Frontera de Cristo, cultivando relaciones y entendimiento tras fronteras y amando misericordia, haciendo justicia y caminando junto con Emmanuel, el cruzador de fronteras divino. Con Frontera de Cristo buscamos responder en la fe al fenómeno de la migración. Cuando llegué aquí hace más de 20 años a esta frontera era un cruce principal para personas mayormente de México, quienes estaban migrando por cuestiones económicas. Más de 1,000 personas estaban siendo expulsados de Estados Unidos cada día en las calles de Agua Prieta. Una noche muy fría vimos 4 camiones de la patrulla fronteriza deportando a hombres, mujeres y niños. Y nos preguntamos, si no hay espacio para ellos en un país tan rico como lo es Estados Unidos, ¿en dónde va a haber un espacio para ellos en Agua Prieta? Después vino a nuestras mentes tantas familias de la Iglesia Lirio de los Valles en Agua Prieta, quienes habían abierto las puertas de sus casitas para recibir cientos de personas, alimentarlas, proveerles un hospedaje seguro. Y nos inspiraron no solamente a quejarnos, pero a actuar, a no enfocarnos en lo que no tenemos, pero enfocarnos en lo que sí tenemos para compartir y ofrecerlo a Dios para ser bendición. Inspirado por el ejemplo de nuestros hermanos de la Iglesia Presbiteriana Lirio de los Valles, tuve el dicho de trabajar con personas de diferentes credos, hermanos presbiterianos, católicos, menonitas y metodistas, para proveer una presencia en las calles, para dar la bienvenida a personas expulsadas de los Estados Unidos. Después de 5 años en las calles, formamos el Centro de Recursos para Migrantes, un lugar donde el migrante que está deportado del país vecino encuentra bienvenida. Son recibidos con hospitalidad calurosa e humanitaria. El CRM provee los servicios al migrante de orientación, ubicación, porque muchas veces ellos ni saben en dónde están y a veces piensan que todavía están bajo la custodia y tenemos que avisarles que están libres en México. Proveemos un lugar seguro para ellos, rehidratación, comida, atención de primeros auxilios y en casos necesarios llamamos a la Cruz Roja para trasladarlos al Hospital General. Contamos con el apoyo de Grupo Beta, que es una rama de la Institución Nacional de Migración. Su objetivo es protección al migrante. Café Justo, una cooperativa de cafetaleros del estado de Chiapas, cuyo objetivo es crear relaciones justas entre los productores y consumidores de café y proveer oportunidades económicas para reducir el índice de migración de su comunidad. Provee todo el café para nuestros hermanos y hermanas migrantes. Juana de Guatemala llegó cansada y debatida al centro el otro día. Después de un tiempo expresó su gratitud y dijo: después de ser extorsionados en nuestro viaje por México, rechazados y expulsados de los Estados Unidos, nunca nos hubiéramos imaginado que nos recibirían con una taza de café delicioso y con personas quienes se preocupan por nosotros. Es como recibir un abrazo de nuestra mamá. Ella no tenía un lugar donde quedarse y pudimos contar con nuestros compañeros de CAME para proveerle albergue hasta que pudo regresar a casa. Juana
Es una de las más de 1000 personas quienes hemos tenido la bendición de recibir en el CRM. Desafortunadamente, no todos han sobrevivido su travesía hacia los Estados Unidos. Andrés de Oaxaca llegó al CRM el 21 de junio, después de ser expulsado de los Estados Unidos. Apenas podía caminar. Con la ayuda de su tío Jerónimo, hablamos a la Cruz Roja para llevarlo al hospital. Nos compartieron que habían pasado restos humanos en el desierto y Jerónimo nos platicó de que él ayudó a la patrulla fronteriza a encontrar a una mujer delicada de salud y la pudieron salvar. El siguiente día recibimos noticias del hospital que Andrés había fallecido. Jerónimo, que estaba en el albergue, estaba devastado y dijo: pude ayudar a salvar a una persona desconocida. ¿Por qué no pude ayudar a salvar a mi sobrino? Hicimos una cruz en memoria de Andrés y ahora cada miércoles en la vigilia de Sanando Nuestras Fronteras, en donde recordamos a los miles de personas quienes han fallecido en el desierto. Recordamos a Andrés, a Jerónimo, a su familia y a todas las familias en luto. Les invitamos a unirse con nosotros en oración y actuar para que nuestras comunidades reflejen el amor y la hospitalidad del Evangelio de Jesucristo. Únanse con nosotros cada martes en nuestra línea para la vigilia de Sanando Nuestras Fronteras. Únanse con los cafetaleros de Café Justo en su visión y compren y disfruten de su delicioso café. Únanse con esta comunidad increíble de Dugla Prieta y vengan para ser voluntarios con nosotros en el CRM, quizás por una semana, un mes o un año. Gracias.